Bienvenidos este domingo 13 de marzo del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Para comenzar, escuchemos el llamado a la adoración que encontramos en la profecía de Isaías capítulo 25, verso 1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. La salvación es de nuestro Dios, Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios sea la gloria, sabiduría, honor y todo el poder. A nuestro Dios, a
Continuamos con nuestra serie de El Rey Sabio. El día de hoy nuestra predicación estará basada en el pasaje de Primera de Reyes 9 del versículo 10 al 28. El título de esta predicación es El auge de Salomón. Voy a pedirles que me sigan con su Biblia en sus casas con esta lectura. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios que dice así. 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido en todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando el rey Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. «Hermano mío», protestó Hiram, «¿qué clase de ciudades son estas que me has dado?». De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que se conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes del muro de Jerusalén, y Hazor, Megido y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso, Salomón le construyó las ciudades de Geser, Bet-Jorón, la de abajo, Balat y Tadmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, jebuseos, heveos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija de Faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido. 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor. Al mismo tiempo, quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con todas las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión, Geber, cerca de Elat, en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón. Y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pido que tu Santo Espíritu me guíe en esta predicación para que tu palabra pueda ser transmitida correctamente. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a analizar algunas características muy importantes de este pasaje. Este pasaje, por cierto, me pareció muy bello y desde el punto de vista literario podemos analizar cosas interesantes. Primeramente, es una narrativa, es una narración histórica, pero si observamos, nos habla de diferentes eventos, diferentes lugares, diferentes personajes. Y esto es una técnica narrativa que se llama contrapunto. Esto es que dentro de la narrativa podemos encontrar diferentes elementos, cambios de lugar, cambio de personaje, pero todos están entrelazados entre sí. Entonces vamos a analizarlo sobre esta estructura y vamos a estudiar más a fondo este pasaje. Les recomiendo que lo lean varias veces, incluso
en diferentes versiones para que puedan saborear la belleza de esta narrativa. Primeramente, de los versículos 11 al 14, nos está hablando sobre Hiram, el rey de Tiro, y nos está diciendo que Salomón le había regalado 20 ciudades de Galilea a Hiram, pero pues resulta que a Hiram no le gustaron estas 20 ciudades, se las regresó a Salomón y Salomón buscó nuevamente reconstruirlas. ¿Por qué no le habían gustado a Hiram? Hay muchas teorías sobre esto. Una de ellas, y es muy cierto, es una región que le llamó Hiram Kabul. Kabul significa desierto, vacío, algo desagradable. Entonces, a Hiram no le gustó esta ciudad porque estaba en el desierto. Ahora, muchas de las ciudades que hay en Israel, pues estaban en el desierto. ¿Por qué fue que no le gustó esto? Recordemos que Hiram vivía en la costa, era un marinero. Él tenía barcos, él tenía un comercio a través del mar, y esta ciudad que le ofreció David, o estas ciudades que les ofreció David, no le iban a servir para sus intereses. Eran ciudades en la tierra, en el desierto. Y aunque podemos decir que había sistemas de comunicación y eran unas rutas de comercio, no le interesó a Hiram y se le regresó a Salomón. Ahora en el punto 2 vamos a ver que nos habla de la construcción del templo y del palacio real. En el versículo 10 y luego continuamos en el 15 nos dice que tardó 20 años el rey Salomón en construir los 2 edificios. Se refería al templo del Señor y al palacio real. Aparentemente tardó 7 años y medio aproximadamente en construir el templo del Señor y 12 años y medio en construir el palacio real. Y luego nos habla de los trabajos forzados que tuvo para hacer estas obras, estas grandes obras. El rey Salomón había reunido mucha gente para construir estas 2 grandes obras y otras más. Y nos habla de el templo del Señor, el palacio del rey, los terraplenes, los muros de Jerusalén, de Gazor, de Megido, de Geser. Y podemos ver la preocupación que estaba teniendo ya Salomón por fortalecer el país, por generar fortalezas también para defenderlo. Pasando al tercer punto, vemos las conquistas de Faraón y los regalos al rey Salomón. En los versículos del 16 al 19 nos dice que el Faraón, el rey de Egipto, había atacado y había tomado las ciudades de Geser y las tomó a fuego y sangre y había matado a los habitantes que eran de origen cananeo. Y luego se lo dio como regalo de bodas a su hija, que era la esposa de Salomón. Entonces Salomón se dedicó también a reconstruir estas ciudades. La ciudad de Geser, de Bet-Jorón, la de abajo, Balat, Tadmor, en el desierto del país. Y observemos que también maneja lugares de almacenamiento, los cuarteles para carros de combate y para toda su caballería. Esta caballería la había conseguido a través de Faraón, la había traído de Egipto. En el punto 3, el de los versículos 20 al 24, vemos que Salomón se somete a los extranjeros, a los descendientes de los pueblos no israelitas, los amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos, los pueblos que quedaron en el país, porque los israelitas no habían podido destruirlos. Salomón los sometió a trabajos forzados. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servía como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros, de combate y jefes de caballería. También vemos que se dedicó a la construcción, que hicieron los terraplenes, que se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó a la ciudad de David. En el punto 4 vemos que Salomón presenta holocaustos y sacrificios al Señor.
nos dice que 3 veces al año Salomón presentaba estos sacrificios al Señor. Eran sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor. Y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las instrucciones del templo. Y para finalizar esta narrativa de los versículos 26 al 30, el rey Salomón también construyó una flota naviera. Esta flota naviera iba a navegar sobre lo que es el Mar Rojo. Así que se estaban dividiendo los territorios. Irán iba más en la zona del Mar Mediterráneo. Salomón, su comercio lo hacía más en tierra y también se enfocó hacia el Mar Rojo. Hacia estos trabajos que hacía, este comercio que hacía en el Mar Rojo, iba desde el norte, cerca del Mar Mediterráneo, y bajaba por todo el este de África, por todo el Mar Rojo, hasta lo que le llaman el Cuerno de África, que es conocido por ser una zona muy rica en maderas y en oro. Se supone que en esa zona estaba la ciudad de Ofir, que era de donde traían grandes cantidades de oro. Entonces, en esta narrativa estamos viendo el gran crecimiento del poderío de Salomón, como dentro de lo que podríamos llamar la geopolítica de ese tiempo, se ubica muy bien lo que está haciendo o cómo está prosperando Salomón. Pero vamos a analizar este mismo texto desde otro punto de vista. Y podemos ver que en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 a 17, nos enseña que la ley tenía unas instrucciones específicas para el rey. Y vamos a ver estas instrucciones. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe de su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. Entonces, analizando nuevamente el texto, vemos que estas alianzas que él está haciendo con Irán, pues aparentemente va a aumentar la riqueza que tiene Salomón, pero vemos que todo eso está prohibido dentro de la ley. Esto son instrucciones que Dios da y que los reyes deben evitar. ¿Por qué? Porque esto desvía su corazón. También nos habla de que no debe traer caballería de Egipto, que no debía regresar a Egipto. Y fue algo que hizo Salomón. Salomón tuvo relaciones con Faraón. De hecho, vemos que se casó con su hija, que además es otra prohibición. El rey no debería casarse con mujeres extranjeras. Y pues vemos que esta mujer, esta esposa de Salomón, ocasionó que en el reino se construyera un altar pagano y se provocara mayor idolatría dentro del pueblo de Dios. Entonces, esto provocó desviaciones incluso dentro de lo que debía hacer el rey. Vemos que a través de estos textos que Salomón ofreció sacrificios en estos templos construidos a dioses egipcios. Entonces vemos todas estas alianzas como son peligrosas para el reino, para el rey Salomón, y pueden afectar al reino y pueden empezar a provocar una decadencia. Y no es correcto que el mismo rey Salomón lo escribe en su libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 y 3. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en la vida? Y continúa en los versículos 12 y 15 y dice, yo soy el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel.
Vemos como el autor es el mismo Salomón. Y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Dentro de la sabiduría, Salomón se da cuenta del absurdo de muchas cosas que él ha hecho. Y entonces, si todo eso es absurdo, ¿qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y vemos que la respuesta la tenemos en Samuel 15:22, cuando Saúl le ofrece al Señor un sacrificio que no debía hacer. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que obedezca lo que Él dice? Obedecerlo vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo ser obediente. Entonces, nosotros, ¿tenemos alguna esperanza? Claro que sí. Dios nos promete su Espíritu, su Santo Espíritu para guiarnos. Juan 14:15-18 nos dice: si ustedes me aman, obedezcan mis pensamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Para concluir, estamos ahora en una sinfonía geopolítica. Estamos en un mundo en el que los países tratan de posicionarse dentro de una geopolítica que los favorezca. Guerras en las que hay muchas víctimas, tanto civiles como el mismo ejército, que sigue las órdenes de los gobernantes que buscan sus propios intereses, que buscan tener predominio de unas naciones sobre otras. ¿Y cuál es la tarea que nosotros tenemos? Obedecer a Dios. Anunciar al Dios vivo y verdadero las buenas nuevas de que Jesucristo ha dado la vida en la cruz para que todos nosotros tengamos esa libertad y vida eterna. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus lecciones, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Y Señor, nos ponemos en tus manos para que nos dirijas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Te recuerdo que ya tenemos reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita, Ejidal. También seguiremos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. Continuaremos la próxima semana escuchando en la serie de predicaciones El Rey Sabio, el sermón titulado Ante el Rey. Te esperamos.